diapositivas que tienen ahí ustedes, si las van a ir pasando, por favor. Hoy vamos a hacer comentarios sobre la valvulopatía aórtica. Creo que hablamos, no sé si claramente, de la válvula mitral en cuanto a estenosis e insuficiencia. Y ahora, bueno, vamos a comentar aquí algo de la estenosis aórtica o de la valvulopatía aórtica, empezando por la estenosis. Las causas de esta, como ya sus compañeros lo venían mencionando, pues también son muy similares a las de la valvulopatía mitral, la fiebre reumática, las enfermedades degenerativas, sobre todo en gente mayor, tomando en cuenta que, bueno, la estructura anatómica de la válvula aórtica es que tiene que ser trivalva. Y al ser trivalva, bueno, pues el tiempo puede ir degenerando estas sigmoideas y entonces van teniendo pues reducción en su apertura y a veces problemas al cierre que van a generar estenosis e insuficiencia. Pero también hay otras alteraciones que son congénitas, como sería la aorta bivalva o bicúspide, ¿sí? Bien, entonces siempre que nosotros tenemos la sospecha de un paciente con una valvulopatía aórtica, es porque previamente tenemos algunos datos clínicos de estos pacientes. ¿Y cuál sería aquí la presentación en estos casos del paciente con estenosis de la válvula aórtica? Bueno, pues da la disnea y el dolor, ¿sí? Fíjense ustedes que la valvulopatía aórtica estenótica puede confundirse en un cuadro clínico con síndromes coronarios, ¿sí? Una de las lo importante que tiene este padecimiento es que justamente se puede confundir con otras patologías cardíacas y una de ellas es el síndrome coronario. Quiere decir que estos pacientes van a tener también angina de pecho, pueden tener un infarto si es que la asociación de la estenosis de la válvula aórtica es muy importante con la asociación, por supuesto, de la estenosis de las arterias coronarias. Aproximadamente el 40-50% de los pacientes que tienen estenosis aórtica tienen enfermedad coronaria obstructiva, ¿sí? No así el paciente que tiene insuficiencia aórtica. Y entonces el cuadro clínico pues es la disnea, la angina de pecho, el síncope tal como lo tienen aquí y ciertamente la muerte súbita. Un paciente con estenosis aórtica puede tener todas estas características clínicas y eso nos va a hacer pues pensar en que algo serio está pasando. Pero cuando nosotros le ponemos el estetoscopio en el tórax para explorarlo, pues lo primero que nos va a saltar ahí es justamente un soplo, ¿sí? Y este soplo pues tiene características especiales, ¿sí? ¿Y cuáles son estas características? Pues es un soplo sistólico, es intenso, rudo y que tiene si dibujáramos este soplo veríamos como un rombo, ¿sí? Por eso es un soplo que va, se dice así muy elegantemente, increciendo, decreciendo, así asciende y desciende, así como un rombo prácticamente, ¿sí? Y también se llama, pues que el soplo es romboidal, así se podría decir, ¿sí? Si nosotros tenemos en el ciclo cardíaco la proto, meso y telesístole, bueno, pues este paciente o este soplo es mesosistólico, ¿sí? O sea, a la mitad de la sístole. Cuando ustedes vean ahí en un reporte que diga que el paciente se le auscultó y se escuchó un soplo mesosistólico en el foco aórtico, bueno, pues ya están ustedes seguros de que se trata de una persona que tiene una estenosis de la válvula aórtica. Sí, pero los soplos se irradian. Y entonces el soplo de la estenosis aórtica no tiene pierde, créanme, se va a escuchar en el foco aórtico, se va a irradiar hacia el accesorio de la aorta, hacia la punta del corazón o al ápex, ¿sí? Y dependiendo de el área de la válvula aórtica, bueno, también lo podemos auscultar en hueco supraesternal y vasos de cuello.
Eso quiere decir que a nosotros no se nos debe pasar poner el estetoscopio pues en estos sitios que acabo de mencionar. Habitualmente lo que hacen todos los médicos es poner el estetoscopio en los focos ya conocidos, pero se olvidan del hueco supraesternal, de los vasos de cuello y también, por supuesto, poner el estetoscopio en la parte posterior de tórax, o sea, en la espalda, ¿no? Acuérdense que hablamos el otro día de una patología aórtica, que es la coartación de la aorta, donde el soplo sistólico se ausculta en el espacio interescapulovertebral, o sea, en la espalda, ¿sí? Entonces, son sitios de auscultación que no se nos tienen que pasar. Además de esto, bueno, uno puede incluso palpar el soplo. Cuando esta estenosis es muy importante, tomando en cuenta que el área de la válvula aórtica, pues, de acuerdo a la literatura, ¿cuánto tiene que medir el área de la válvula aórtica? Pues 2.5 centímetros, 1.8, en ese promedio tiene que estar. Y cuando se habló de la estenosis de la válvula mitral, se dijo que la válvula estenótica crítica, hablando de la mitral, es cuando mide menos de 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Pues en el área de la válvula aórtica, para clasificar su gravedad de estrechez, decimos que es crítica cuando el área medida por ecocardiografía o por hemodinamia, pues tiene menos de 0.7 centímetros cuadrados, o sea, 7 milímetros de allí hacia abajo es una estenosis crítica. Y entre más estenótica esté la válvula, pues más ruido nos va a generar y nosotros podemos palpar este soplo como un frémito o un trill en el hueco supraesternal e incluso en los vasos de cuello. Esto quiere decir también, jóvenes, que no solamente hay que usar el estetoscopio en los sitios que habitualmente usamos, sino también hay que palpar el cuello de estos pacientes, el hueco supraesternal, y si nosotros palpamos un frémito o un trill, bueno, y el paciente tiene disnea, ha tenido angina, ha tenido síncope, y ahorita veremos cómo se ve el electrocardiograma y la radiografía, y si además tiene antecedentes de haber tenido fiebre reumática o es un paciente ya de edad avanzada, pues bueno, creo que estamos sin duda ante un caso de una estenosis aórtica que solamente la iremos a corroborar pues en estudio, con otros estudios de apoyo como sería la ecocardiografía básicamente, y con eso tenemos el diagnóstico muy preciso, ¿sí? Bien, entonces el área pues de las válvulas es importante. Y el diagnóstico, bueno, pues hay que hacer, no directamente vamos a hacer un ecocardiograma, sino tomamos un electrocardiograma, y fíjense ustedes, en el electrocardiograma, pues seguramente va a estar en ritmo sinusal, con una frecuencia normal, y hay datos aquí muy importantes que pueden hacernos confundir que estamos hablando de una isquemia miocárdica. Acuérdense ustedes que la isquemia miocárdica a través del electrocardiograma, pues la vemos en diferentes alteraciones de las ondas. Si nosotros queremos ver lesión del miocardio, pues vamos a tener alteraciones en el segmento ST, o sea, hay un desnivel del ST, sea positivo o sea negativo, ¿sí? Eso lo veremos con detalle en los síndromes coronarios. ¿Qué más vamos a ver? Ondas T negativas en la isquemia miocárdica, pero curiosamente también tenemos ondas T negativas en la estenosis aórtica, porque hay una gran hipertrofia por la misma estrechez de la válvula, y entonces vamos a tener pues ondas T negativas, pero tienen características distintas a las ondas T por isquemia miocárdica. Recapitulando aquí, la lesión del músculo cardíaco es en alteraciones del segmento ST, o sea, desnivel del ST, ya sea positivo o sea negativo. Pero también podemos ver isquemia miocárdica con
ondas T negativas, ondas T positivas, porque dependiendo si la isquemia es subepicárdica o subendocárdica. Entonces, ¿cómo se ven las ondas T en la isquemia? Pues negativa, como la estamos viendo aquí. Sí, pero aquí estamos viendo ondas T negativas de ramas asimétricas. Quiere decir que lo que mide, perdón, lo que se ve en la rama descendente de la onda T, pues es, en este caso, por ejemplo, estamos viendo la onda T, la rama descendente, ahora sí que va más lento, y la ascendente es muy rápida, es más vertical, y eso ya hace que pierda la simetría, y ya no le vamos a llamar ondas T negativas simétricas. Son negativas sí, son asimétricas, y cuando esto es así, jóvenes, no corresponde a isquemia miocárdica, ¿sí? Entonces, se llaman trastornos de la repolarización, y como en este caso están en la parte izquierda del ventrículo izquierdo, por supuesto, y entonces decimos que el paciente tiene una sobrecarga del ventrículo izquierdo. Pero ¿qué más va a tener el electrocardiograma? Además de estar en ritmo sinusal, bueno, pues el eje eléctrico está normal, en el cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? Pero aquí la parte importante es que la observación que hay que hacer aquí, si nosotros tenemos estenosis aórtica crítica, pues ¿qué le va a pasar al ventrículo izquierdo? Pues se va a hipertrofiar. Y en el electrocardiograma vamos a ver precisamente datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que siguiendo los criterios de Sokolov, pues aquí podemos ver heces profundas en las derivaciones B1 y B2, como lo estamos viendo acá, y Rs altas en la derivación 5 y 6, ¿sí? Y entonces vamos a sumar en milímetros la onda S de B1, y aquí, por ejemplo, tiene cada cuadrito son 5 milímetros, son 5, 10, 15, 20 de la S en B1, y acá son 25, 30, 35, son 45 milímetros. Y según Sokolov, pues con tener 35 milímetros, con eso se cumple el criterio para decir que el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. Y entonces cuando tenemos un electrocardiograma con estas características de hipertrofia ventricular izquierda, pues parece que al paciente no le están pasando tantas cosas. O es hipertenso crónico mal controlado, o es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, o tiene estenosis aórtica, ¿sí? No confundir con el trazo del electrocardiográfico de los atletas. Los atletas también pueden tener hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? También eso se tiene que tomar en cuenta, y pueden tener también sobrecarga del ventrículo izquierdo por un gran esfuerzo en pacientes sanos, que son atletas prácticamente de alto rendimiento y una larga vida, ¿no? Pero aquí en este caso, si tenemos, otra vez regresándonos al antecedente de fiebre reumática o de soplo cuando el paciente está de edades muy tempranas, probablemente por una aorta bivalva. Si es un paciente ya mayor, pues tiene antecedentes de dislipidemia o de diabetes, que van a hacer que las valvas o las sigmoideas de la aorta se vayan engrosando, se vayan calcificando. Bueno, pues vamos a tener el electrocardiograma en estas características. Y ahora, pues, ¿qué sigue? ¿Sí? Bueno, pues ahora ya lo que me toca es ver una radiografía de tórax, ¿sí? Y entonces antes del eco hay que hacer una radiografía de tórax, ¿sí? Prácticamente, jóvenes, cuando yo ya hice mi interrogatorio con los antecedentes en mi historia clínica, ya ausculté al paciente, ya le escuché el soplo con las características que ya hemos dicho, ya le hice un electrocardiograma, pues vamos a ver la placa de tórax, ¿sí? La radiografía de tórax en PA, o sea, una tele de tórax, ¿sí?
Y bueno, pues puede que yo vea puede que no haya cardiomegalia, ¿sí? Puede que también haya cardiomegalia, ¿verdad? Sí, ¿por qué puede que no haya cardiomegalia? Bueno, porque la hipertrofia ventricular izquierda a principio va a ser concéntrica, o sea, no va a haber dilatación del ventrículo izquierdo, va a tener un grosor, no sé, ya dijimos que el grosor máximo de las paredes ventriculares izquierdas es máximo 12 milímetros. Sí, pero si tiene 18 milímetros, por ejemplo, 19 milímetros, pero todavía no se ha dilatado el ventrículo izquierdo, y si no se ha dilatado es que no mide más de 54 milímetros, entonces estamos ante una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, ¿sí? No se ha dilatado el ventrículo, y entonces, ¿qué voy a ver en la radiografía? Pues voy a ver un corazón de tamaño normal, con unas características en el perfil izquierdo de la radiografía de tórax, pues en el ventrículo izquierdo se va a ver como redondeado, ¿sí? Y si está redondeado y tiene hipertrofia en el electrocardiograma y tiene soplo sistólico a la auscultación y tiene antecedentes de fiebre reumática o es un paciente ya de edad avanzada, pues parece que estoy juntando todos los elementos y que me van confirmando la estenosis aórtica, ¿sí? Cuando hay calcificación del botón aórtico, eso no quiere decir estenosis aórtica, ¿eh? El botón aórtico lo vemos ahí arriba, que es en el perfil izquierdo, es la primera onda de ese perfil. Ahí no está la válvula, esa es la arteria aorta, es el callado de la aorta. La válvula está prácticamente al centro de la silueta cardíaca y ahí está la válvula aórtica, ¿sí? Entonces, que haya calcificación del anillo, perdón, del callado de la aorta, no quiere decir que haya calcificación o estenosis aórtica, ¿de acuerdo? Y ya que yo tengo ya mis estudios pues elementales, bueno, pues antes de hacer el ecocardiograma, pues, yo creo que debo revisar pues los estudios básicos que serían pues los exámenes de laboratorio, ¿no? Ya hemos dicho que un paciente que va no solamente a cardiología, sino con estas patologías, pues debo tener exámenes de laboratorio, pues para ver si es diabético, si es dislipidémico, si tiene elevación de azuados, si tiene, pues no sé, otras alteraciones ahí plaquetarias, sospecha de algo autoinmune, o sea, me da una gran cantidad de información de los exámenes de laboratorio, ¿sí? Habitualmente serían exámenes de laboratorios normales, a menos que sean pacientes ya grandes, donde se han sumado a esta patología valvular, pues otras enfermedades metabólicas o hidroelectrolíticas. Bien, y entonces viene después la ecocardiografía. ¿Sí? La ecocardiografía, bueno, pues es el estándar de oro, yo diría, para ver pues toda la estructura cardíaca, como lo hemos dicho, y el ecocardiograma pues sirve para ver dos cosas en el corazón, ¿sí? Vamos a ver la estructura y vamos a ver la función, ¿sí? Y entonces la estructura es ver cómo están las cavidades auriculares, ventriculares, las válvulas, el pericardio y los grandes vasos, sobre todo pues a la vía de salida pues del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, ¿sí? Y bueno, pues, ¿y qué vamos a ver en el paciente con estenosis aórtica? Bueno, pues en diferentes cortes que vamos a hacer en el ecocardiograma. El primer corte, que es por donde se empieza a hacer un estudio ecocardiográfico, es el eje largo paraesternal izquierdo, así se llama. Así empezamos a hacer un estudio ecocardiográfico. Ahí vamos a ver el ventrículo derecho en la parte superior, el ventrículo izquierdo en la parte posterior y la aurícula izquierda. Esa imagen no la tienen aquí, pero bueno, ese es lo que se vería de entrada. Y en un ecocardiograma convencional o transtorácico, que es el eco convencional, pues podemos tener información suficiente. Cuando tenemos a veces imágenes no tan buenas, pues hacemos un ecocardiograma transesofágico, como es algunas imágenes que se van a ver por acá, ¿sí? Y entonces tengo que ir a medir
pues el ventrículo izquierdo, y ahora sí, si yo tengo la sospecha en el electrocardiograma de hipertrofia, en la placa de tórax, bueno, pues ahora estoy ya directamente, literal, adentro del corazón, y vamos a medir el grosor de las paredes. Y de ahí nos vamos a dar cuenta que la pared del ventrículo izquierdo realmente está hipertrófica y con una precisión para medir ese espesor, ¿sí? Pero cuando llego a la válvula, pues voy a darme cuenta si la válvula es trivalva o si es bivalva, o si tiene calcificaciones importantes. Acuérdense que dijimos el otro día que una de las partes importantes es la profilaxis de procesos infecciosos, porque también puedo yo ver pues vegetaciones en estas lesiones degenerativas de la válvula aórtica o de la válvula mitral o de cualquier otra válvula, ¿sí? Y las podemos ver perfectamente en el estudio ecocardiográfico. Pero lo importante, pues medir el área. El área la podemos medir sin ningún problema a través de la ecocardiografía de manera muy precisa y pues nos vamos a dar cuenta si hay una estenosis ligera, moderada o severa. Ya dijimos que lo severo es cuando tiene menos de 0.7 centímetros cuadrados, ¿sí? Pero aquí lo importante, si estamos buscando que la solución a este problema de la válvula aórtica seguramente va a ser quirúrgico, bueno, pues hay parámetros que debemos de tomar en cuenta a través del ecocardiograma que me van a decir de manera precisa cuándo este paciente es quirúrgico. En la válvula mitral, para que sea quirúrgico, el área, quirúrgico sin discusión, es que el área sea menor a 1 centímetro. Aquí, para que sea quirúrgico, es que el área sea menor a 0.7 centímetros. ¿Sí? Hablando de estenosis, la insuficiencia es otra cosa, ¿sí? Pero aquí se toma en cuenta pues la sintomatología que los pacientes tienen, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene síncope, tiene un área valvular de 0.9, pues por supuesto que este paciente parece que es quirúrgico, pero además aquí vamos a medir el gradiente de presión. El gradiente es la diferencia de la válvula con la ventrículo, la válvula y la arteria aorta, ¿sí? Y entonces, también dijimos, creo que en una de las primeras pláticas, que la válvula, el gradiente de esa diferencia de presión de la válvula aórtica no es mayor a 12 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, 12 milímetros de mercurio es lo que aceptamos como una diferencia de presiones en la válvula aórtica, ¿sí? Y si va ascendiendo este gradiente de presión, bueno, pues seguramente es porque la válvula es más estrecha, ¿sí? Cuando es quirúrgico por gradiente, es importante que seguramente lo van a discutir, lo van a estar preguntando cuando ustedes pasen visita ahí a algún paciente con una valvulopatía aórtica. Bueno, pues lo primero que van a decir, si les preguntan, bueno, ¿y el paciente ya es quirúrgico o no? Ustedes van a decir, bueno, a ver, ¿qué sintomatología tiene? ¿Sí? ¿Cómo está el ecocardiograma? ¿Sí? Ahí el electro pues no es el que decide la cirugía, sino es la sintomatología y el ecocardiograma. Y van a decir, bueno, es que tiene un gradiente alto, sí, pero ¿alto de cuánto? Y es aquí donde viene también la importancia de saber los gradientes de presión de la válvula aórtica para que sea quirúrgico. Y voy a mencionar aquí a partir de dónde es quirúrgico. Hay un gradiente máximo y un gradiente medio, y así se llama, o gradiente pico. Se le llaman pico a pico, o gradiente pico así de la estenosis aórtica, así también lo van a leer. Y entonces, si el gradiente máximo o gradiente pico es de más de 60 milímetros de mercurio, fíjense ustedes, lo normal máximo es 12, ¿sí? Y si ustedes tienen un gradiente máximo de la aorta, un gradiente sistólico máximo instantáneo de 60 milímetros de mercurio o más, hasta ahí tienen un dato ya que probablemente es quirúrgico. Pero como
también hay que calcular el gradiente medio, eso se hace rapidísimo a través del eco, y tiene que ser mayor a 40, ¿sí? Entonces, paciente con auscultación de estenosis aórtica, con electrocardiograma sugerente de estenosis aórtica, radiografía también sugerente de estenosis aórtica, ecocardiograma con un gradiente máximo de 60 y un gradiente medio más de 40, jóvenes, este paciente es quirúrgico. Aunque el paciente esté en clase 1, aunque el paciente diga yo me siento muy bien, no importa. La hemodinámica aquí nos está diciendo que el paciente es quirúrgico. Y entonces, ¿por qué hay que operarlo? Si se siente bien, por lo que se vio al principio de las diapositivas, donde el cuadro clínico y lo más importante, puede generar muerte súbita, ¿sí? Entonces, no vamos a esperar a que se complique o a que el ventrículo izquierdo se dilate, porque ese es otro problema, ¿verdad? Acuérdense que aquí la hipertrofia, cuando hablamos de hipertrofia concéntrica, bueno, eso no va a durar mucho. Va a llegar el momento en que esta hipertrofia concéntrica se haga excéntrica cuando el ventrículo ya se ha dilatado, cuando baje la fracción de eyección, y entonces el paciente probablemente para entonces ya no es quirúrgico. ¿Qué queremos decir con esto? Que las alteraciones cardiológicas no se operan por síntomas, ¿sí? Las válvulas no se operan por síntomas, se sustituyen por alteraciones hemodinámicas. Por supuesto, yo dije hace rato que la asociación de la estenosis aórtica se acompaña de manera muy significativa con la estenosis de las arterias coronarias. Por lo tanto, estos pacientes que tienen estenosis aórtica, además de que ya sabemos que tiene un gradiente alto, no sé, imagínense el lunes, o sea, ayer hicimos un estudio acá con nosotros en el ISSSTE, donde el gradiente máximo de la aorta era de 98, ¿sí? Y el gradiente medio, pues era de casi 70. El paciente, yo le pregunté si te había tenido síncope y dijo que no, pero sí tenía lipotimias. Y dijimos que había que operarlo. ¿Por qué? Porque el riesgo de muerte súbita en estos pacientes era muy alto, pero además el paciente sí tenía cuadro anginoso, diabético, dislipidémico. Entonces, antes de ir a la cirugía de reemplazo valvular, se le tiene que hacer un cateterismo cardíaco, pues para hacer todo el tratamiento quirúrgico. Si tiene estenosis de las arterias coronarias, pues se tiene que tratar al mismo tiempo. Y lo más seguro es que así suceda, ¿sí? Muy bien, entonces, la indicación quirúrgica es por gradientes de presión, ¿sí? Y el gradiente de presión pues, se mide a través de la ecocardiografía, el ecocardiograma Doppler, así se llama, ¿sí? Doppler pulsado, Doppler color, y fácilmente mides las presiones, los gradientes de la válvula aórtica y tomas decisiones con estos pacientes. Entonces, importante pues que la valvulopatía aórtica estenótica es frecuente, la degenerativa, pues, por supuesto que es de pacientes ancianos, ¿sí? Pero no perder de vista que esta válvula también es la segunda que en orden de frecuencia que se afecta por la fiebre reumática después de la válvula mitral. ¿Ok? Tratamiento médico, pues sí, pues ya dijimos que todas estas valvulopatías, pues se tratan, pues el tratamiento médico no va a corregir la situación hemodinámica, pero sí va a mejorar clínicamente al paciente, y entonces los tratamos como pacientes que tienen falla cardíaca. Y vamos a darle betabloqueadores, hay que controlar la presión, hay que controlar la dislipidemia, todo lo que el paciente padezca. Y si el paciente es obeso, ese es un gran problema, bueno, pues pedirle que, pues si pudiera bajar de peso, que eso es yo digo, nunca lo hemos conseguido,
Siempre estamos insistiendo, pero difícil de conseguir esa situación. Pero bueno, las indicaciones o la sugerencia, pues por lo menos las hacemos, ¿sí? Cuando ya va a la cirugía, bueno, ¿y la válvula cómo va a ser? Pues va a ser una válvula mecánica, va a ser una válvula biológica o va a ser una válvula, ahora las válvulas nuevas para algunos pacientes. Si el paciente es joven, no sé, me estoy refiriendo a un paciente que tiene 60, 70 años, pues hay que ponerle una prótesis mecánica, porque es un paciente todavía seguramente productivo, le quedan muchos años de vida, y entonces pues una prótesis mecánica le va a ir muy bien, a menos que tenga algún problema para el uso de anticoagulantes orales. Pero acuérdense que la válvula mecánica se tiene que anticoagular. Las válvulas biológicas las dejamos para pacientes que justamente son muy añosos o que tienen problemas con los anticoagulantes, ¿sí? Pero ahora las válvulas por punción, ¿sí? Se dice TAVI. TAVI es una válvula que se va a poner por punción, ¿sí? Esta técnica se está usando muchísimo, obviamente para poner una válvula biológica o para poner una válvula mecánica, pues hay que abrir el tórax y es una cirugía larga y entonces la hospitalización también, el riesgo de mortalidad es alto, alto comparado con otras cirugías, pero en manos expertas, pues la verdad es que si el paciente está en buenas condiciones, les va muy bien. La mortalidad, pues realmente pues no es de consideración, ¿sí? Y entonces las prótesis por punción, ahí no hay que operar al paciente, no hay que abrir tórax, pues es por punción, se ingresa pues por una vía venosa y arterial, se llega hasta la aorta y entonces ahí se implanta la prótesis, que también es una prótesis, pero no es mecánica ni biológica, ¿sí? Y eso, pues realmente es una maravilla para los pacientes que son de avanzada edad, que tienen múltiples comorbilidades, y entonces, pues esta es una buena alternativa. No van a necesitar anticoagulantes a menos que tengan una arritmia cardíaca, como sería la fibrilación auricular. Y aquí hay que decirlo, bueno, pues la dejamos para pacientes que tienen pues una expectativa de vida no tan larga, ¿sí? Entonces, imagínense usted un paciente que tiene 90 años, pero es un paciente que se ve fuerte, pues que no tiene ninguna discapacidad más que la limitante de su estenosis aórtica. Bueno, pues se le pone una válvula por punción y si el paciente vive 2, 3 años, pues excelente, ¿no? Sí, entonces creo que es una buena alternativa, ustedes lo van a ver muchísimo. Lo que más se practica, por supuesto, es la colocación de prótesis mecánicas. Las biológicas, si la persona es joven, ya lo decíamos el otro día, si es una mujer que es joven, tiene aorta bivalva, tiene 30 años, no ha tenido hijos, pero quiere tener, bueno, pues no le vamos a poner una prótesis mecánica, ¿eh? Le vamos a poner una biológica, pero ella tiene que estar muy consciente que en un tiempo, cuando ella ya haya terminado su vida productiva como mamá, a lo mejor 5 o 6 años después de esto, sabiendo que la válvula se va a degenerar y terminarán operándola por segunda ocasión para poner una válvula mecánica. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí, jóvenes, tienen algún comentario en cuanto a la estenosis de la válvula aórtica, en cuanto al cuadro clínico, a la auscultación, al electro, la radiografía, el eco. ¿Alguna duda, comentario? No, doctor, todo bien. No, doctor. ¿Todo bien? Bueno, si todo está muy bien, entonces ahora platicaremos un poco un comentario que yo quiero hacer en cuanto a la insuficiencia de la válvula aórtica, ¿sí? Y bueno, pues
Las válvulas, aquí nosotros vamos enfermando válvulas académicamente, pues de manera así muy, muy ordenada. Pero bueno, la realidad es que pues las válvulas, pues cuando se enferman no solamente se enferman de una estenosis pura, sino también, pues resulta que de pronto son insuficientes, ¿sí? Y cuando la válvula tiene las dos lesiones, así se llaman, son lesiones obstructivas, la estenosis, o lesiones de insuficiencia, y entonces, ¿cómo se va a llamar eso? Pues se va a llamar doble lesión valvular, ya sea mitral, ya sea aórtica, tricuspidia, pulmonar. De las 4 válvulas que tenemos, pueden tener pues las dos lesiones al mismo tiempo. Y en el caso de la válvula aórtica, bueno, pues también es una condición que se va dando con el tiempo, y otra vez la causa pues principal, nada más hay dos: aorta afectada por la fiebre reumática degenerativa, o por alteraciones congénitas como sería la válvula bicúspide, ¿sí? La insuficiencia de la válvula aórtica, bueno, ¿y qué características clínicas vamos a tener acá? ¿Sí? Bueno, pues el paciente igual, todo paciente con enfermedad cardiológica, llámese miocárdica, llámese valvular, coronaria, en fin, la disnea, ¿sí? La disnea, síndrome de disnea, pues te lo da el corazón y el pulmón, sí, pero también te lo da la obesidad, te lo da la anemia, pero en este caso, bueno, pues el síndrome de disnea, en cuanto a insuficiencia de la válvula, pues se va a presentar así. Entonces el paciente tiene disnea, ¿sí? Tiene disnea paroxística nocturna, ortonea, el paciente se fatiga, son pacientes que tienen edema. La angina de pecho en estos casos no es tan frecuente, ¿sí? Y seguramente aquí podemos hacer una diferencia. Yo dije hace rato que el paciente con estenosis aórtica tiene un porcentaje muy alto de lesiones de las arterias coronarias, aproximadamente hasta el 50%, ¿sí? En el caso de la insuficiencia aórtica, las arterias coronarias son incluso más anchas, más gorditas, por lo tanto no tienen problemas obstructivos. La angina de pecho sí se da, pero es poco frecuente, y si se da es porque el paciente tiene riesgos justamente para eso en cuanto a cardiopatía isquémica se refiere, ¿sí? Pueden hacer falla cardíaca, por supuesto, ¿sí? Y con todo este cuadro, bueno, pues llega el paciente en esa condición y lo tenemos que explorar, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Pues un soplo, ¿ah? Las válvulas generan soplos. Sí, pero el soplo de la estenosis de la válvula aórtica es un soplo sistólico, ya dijimos. Sí, pero ¿cómo va a ser el soplo de la insuficiencia aórtica? Va a ser un soplo regurgitante, ¿sí? Un soplo diastólico, así se llama, ¿sí? Regurgitantes, diastólicos o de escape, o sea, tienen todas esas características. Y entonces, si yo hago un ruido con mi boca en cuanto a la estenosis, ¿cómo se va a oír? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese ruido es sistólico, es un soplo sistólico de estenosis. ¿Ok? Es un soplo expulsivo. El otro es un soplo aspirativo, y hagan de cuenta, pueden hacer ustedes el ejercicio, digo, nadie los oye, ni nadie los ve, ¿sí? Y entonces aspirativo es, ¿sí? Y cuando hay un doble es, ¿de acuerdo? Ese soplo aspirativo, ¿sí? Pues es un soplo típico de la insuficiencia aórtica. Ustedes, digo, seguramente lo van a escuchar, aunque sean ahí en sus grabaciones que tienen, pero no es difícil la auscultación del soplo diastólico de la insuficiencia aórtica, ¿sí? Pero que además de esto que estamos aquí
haciendo y diciendo, ¿sí? Bueno, pues el paciente con insuficiencia aórtica tiene otros signos. Como dice el clásico, tiene otros datos. Ajá, sí. Y entonces, ¿cuáles son esos signos? Bueno, pues por ejemplo, hay, si le pedimos al paciente con insuficiencia aórtica que se ponga ahí quietecito, lo observamos en la cabeza y con cada latido del corazón, él mueve la cabeza, ¿sí? Entonces, ese es un signo que nosotros tenemos que observar. Si le abrimos la boca y vemos la úvula, bueno, pues se mueve con cada latido, ¿sí? Y si le ponemos y queremos ver la pupila, también vamos a ver cómo la pupila se dilata y se contrae con cada latido. Todos estos datos tienen su nombre muy particular, ¿sí? Y si le ponemos luz a la falange distal de los dedos, pues vamos a ver también cómo se ve el llenado de las arterias en las uñas, ¿sí? Y también si nosotros alzamos el brazo, ¿sí? Los brazos están así, pues están sentados ustedes, y si nosotros alzamos el brazo, el pulso va a ser mucho más intenso, y todo esto tiene pues mucho de información para el paciente con insuficiencia aórtica, ¿sí? Entonces, aquí hay unos, pues ahí por ejemplo pusieron aquí algunos datos como el pulso de Corrigan, como por ejemplo el soplo diastólico de foco, el choque de cúpula de Barr, en fin, o sea, hay cantidad de signos que nos van a dar los pacientes con insuficiencia aórtica. Y si nosotros vemos desde el punto de vista clínico, ¿qué paciente está más mal cuando la estenosis es pura o cuando la insuficiencia es pura? ¿Quién tolera más? ¿Qué se tolera más? Pues se tolera más, jóvenes, la insuficiencia aórtica. La estenosis se tolera menos, ¿sí? La insuficiencia aórtica es poco frecuente que te genere muerte súbita, pero sí te va a generar insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ese ventrículo se va a dilatar de manera significativa por esa gran regurgitación que tiene, pues esa válvula, ¿sí? Y cuando nos vamos después de la auscultación que le hemos hecho, bueno, pues tenemos que irnos, obviamente, otra vez al electrocardiograma. Y el electrocardiograma, pues, será muy similar a los electros de valvulopatía. Y aquí tenemos un electro, por ejemplo, pues, que está en ritmo sinusal, ¿sí? Tiene una buena frecuencia. No se ven datos tan importantes de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sin embargo, sí tenemos Rs altas en las derivaciones 5 y 6, ¿sí? Pero no va a haber un electro tan característico como si es la estenosis aórtica con la gran hipertrofia, ¿sí? Entonces, eso es importante. Pero, como ya dijimos, pues de pronto tenemos las dos lesiones al tiempo y el paciente tiene una doble lesión valvular aórtica, estenosis e insuficiencia. Y ambas hay que medirlas pues en cuanto a su gravedad. ¿Y qué va a pasar en la placa de tórax? Sí, bueno, pues aquí sí vamos a tener algunas características mucho más claras en cuanto al tamaño de la silueta cardíaca, y vamos a ver una cardiomegalia de grado 2, grado 3 o incluso grado 4 cuando la insuficiencia pues es muy severa, se ha dilatado de manera muy significativa el ventrículo izquierdo, y entonces un dato importante es la cardiomegalia a expensas precisamente del ventrículo izquierdo. Y podemos ver dilatación de la aorta, ¿sí? También en la estenosis podemos ver dilatación de la aorta, ¿sí? Sobre todo de la aorta ascendente, ¿sí? Que está en el perfil derecho de la tele de tórax. Y bueno, pues
imagínense el paciente con disnea, con los antecedentes que ya hemos dicho de las valvulopatías, con un electrocardiograma, aquí no tan característico como la estenosis, con una radiografía que genere cardiomegalia. Pues ahora vámonos al ecocardiograma. Y en el ecocardiograma, bueno, pues ahí vamos a ver cómo se ve ahí esa imagen en color. Esa imagen donde está el color se llama, ese es el eje largo para esternal izquierdo. La parte superior, se ve ahí una imagen así como arriba del septum interventricular. Ese es el ventrículo derecho, ¿sí? El ventrículo derecho, el septum, donde está ahí más abajo, ahí ese es el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, toda esa parte, y la pared posterior, pues ahí eso se ve ahí el pericardio, y bueno, pues estamos viendo ese jet regurgitante en color, pues que sale directamente de la válvula aórtica. Ese flujo de color que está ahí, que es la sangre, pues debería ir fluyendo hacia la arteria aorta, y estamos viendo pues que está hacia la inversa, o sea, hay una regurgitación de la válvula aórtica, ¿sí? Y bueno, pues aquí no se ve más de eso, pero si ese jet regurgitante llega hasta prácticamente a la punta del ventrículo izquierdo, pues no hay duda que tenemos una insuficiencia aórtica muy severa y el paciente puede estar en clase funcional 1, ¿sí? Con un ventrículo muy dilatado, una fracción de eyección incluso baja, y baja considerable para no operar estos casos jóvenes, una fracción de eyección de 35%, 30%, no, pues el paciente prácticamente está fuera de tratamiento quirúrgico porque la fracción de eyección es baja y son pacientes que difícilmente salen de la bomba de circulación extracorpórea. Entonces, la mortalidad es muy alta, ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y el eco pues nos va a dar toda esa información, ¿sí? Muy bien. Y bueno, pues entonces en el eco vamos a ver la dinámica cardíaca, la movilidad ventricular, eso siempre será muy importante, ¿sí? Si tiene una gran dilatación, como habitualmente sucede en una insuficiencia severa, la fracción de eyección se cae, menor a 35, ese es un caso muy grave, la mortalidad es muy alta, y entonces quiere decir que estos pacientes se tienen que operar con fracciones de eyección, pues por lo menos mayor a 35%, ¿sí? Entre mejor esté la fracción de eyección, pues mejor les va a ir. Y cuando hablamos de fracción de eyección, pues ya sabemos que lo normal de la fracción de eyección, lo hemos dicho, es mayor a 53% hablando de hombres, mayor a 55% hablando de mujeres. Pero bueno, para no estar ahí, si hombre o mujer decimos que la fracción de eyección arriba de 55% es lo mejor, ¿sí? Esto se vino a modificar hace poco, porque hasta hace un año o año y medio más o menos, se decía que la fracción de eyección mínima normal era de 50%, ¿sí? Y a eso le llamábamos fracción de eyección conservada, ¿sí? Hoy la fracción de eyección menor de 50, pues ya no les está gustando a nadie y ya podemos iniciar tratamiento para insuficiencia cardíaca. Bien. Y el tratamiento médico de estos casos, bueno, pues igual la profilaxis siempre va a ser importante y el tratamiento es para la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Los diuréticos, los vasodilatadores, betabloqueadores, nitritos, las estatinas también para estos casos de acuerdo a las enfermedades que se agreguen, en fin, o sea, el tratamiento es para evitar o disminuir la insuficiencia cardíaca. Fíjense ustedes, toda patología cardiológica va a terminar precisamente en insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca pues no tiene cura y sí mata, ¿sí? Cada vez la mortalidad va incrementando. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca se comporta a la inversa que el cáncer que ustedes me digan, ¿sí? ¿Quién mata más, el cáncer o la insuficiencia cardíaca? Pues la insuficiencia cardíaca, ¿eh? Los pacientes con cáncer, a los 5 años de haber tenido el tratamiento adecuado, quirúrgico,
quimioterápico, con radioterapia, pues a los 5 años son pacientes que están curados y se pueden ir de alta. Y los pacientes cardiópatas a los 5 años, por lo menos el 50%, quizá un poquito más, ya han fallecido, ¿sí? Entonces, al revés, es el comportamiento de la falla cardíaca, ¿sí? Y bueno, ¿y qué válvula le vamos a poner? Pues igual, aquí, pues la válvula mecánica siempre es la que se va a recomendar, y pues el cuidado, como todas las prótesis mecánicas, serían con los anticoagulantes, ¿sí? Y en cuanto a los anticoagulantes se refiere, acuérdense, no pierdan de vista que hay 2 tipos de anticoagulación. El paciente que tiene una prótesis mecánica o que tiene una enfermedad valvular, se tiene que anticoagular con estos fármacos llamados antagonistas de la vitamina K, o sea, warfarina, acenocumarina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una prótesis mecánica. Si el paciente requiere de anticoagulación, pero no tiene lesión valvular, no tiene prótesis mecánica, bueno, pues fíjese, si no tiene lesión valvular, pues no tiene caso que le demos un anticoagulante que sea antagónico de la vitamina K. Hay que darle anticoagulantes directos que van a inhibir el factor 10 o los anticoagulantes que inhiben directamente a la trombina, ¿sí? ¿Y cuáles serían estos? Bueno, pues sería rivaroxaban, apixaban, edoxaban, o el que inhibe directamente a la trombina, que sería dabigatran. Entonces, pero estos, acuérdense, no vamos a darle anticoagulantes directos a un paciente que tenga lesión valvular, estenótica, o prótesis mecánicas, o sea, porque son más cómodos, por supuesto, pero en este caso todavía no hay estudios que digan que son pues fármacos efectivos en estos casos. ¿De qué vamos a estar preocupados en el paciente con una prótesis mecánica que esté anticoagulado? Bueno, pues vamos a estar preocupados porque esté bien anticoagulado, ¿sí? Y aquí vamos a guiarnos con el INR cuando hablamos de pacientes que toman antagónicos de la vitamina K, warfarina, acenocumarina, ¿sí? Entonces el INR, pues ese va a ser nuestro parámetro de control. El INR normal para ustedes y para mí tiene que ser 0.9 a 1.2. Yo espero que ahí andemos todos, ¿sí? Y que no tengamos ahí algún problema hepático, que de pronto se prolongue ahí el INR, porque eso ya está serio, ¿sí? Entonces, lo normal es 0.9, otra literatura pone ahí 0.8, 1.2, otros ponen hasta 1.4, pero ustedes saben la variable de todo esto, pero el ideal, 1.2 es el máximo, y a mi paciente con prótesis mecánica lo voy a llevar a un INR de 2.5 mínimo y 3.5 máximo. Entonces, ahí me voy a mover en ese rango, porque si yo tengo menos de 2.5, mi paciente tiene riesgo de trombosarse esa válvula, ¿sí? Pero si tiene más de 3.5, pues tiene riesgo de hemorragia, ¿sí? Y entonces la hemorragia es muy aparatosa, pero es la menos grave. La trombosis, pues no se ve, pero es muy grave, ¿no? Entonces el paciente, estamos preocupados por una buena anticoagulación, y si hay hemorragia, créanme que yo insisto, es muy aparatoso el cuadro, pero es menos grave que la trombosis. Y las prótesis biológicas tienen una ventaja de que no las vamos a anticoagular, a menos que tengan trastornos del ritmo cardíaco, específicamente fibrilación auricular. Entonces, ojo, no pacientes con prótesis mecánica, no anticoagulantes directos, solo antagónicos de la vitamina K. Pacientes que tienen algún trastorno del ritmo, sobre todo fibrilación auricular, sin lesión de las válvulas, podemos dar anticoagulantes directos. ¿Sí? Hasta aquí no sé si hay algún comentario, jóvenes, en cuanto a la insuficiencia aórtica, ¿sí?
Doctor, entonces el soplo aspirativo es el que encontramos en la insuficiencia y el expulsivo es el que encontramos en la estenosis de la válvula aórtica. Exactamente, sí, el soplo eyectivo también se le puede llamar a la estenosis, ¿sí? Y el soplo aspirativo a la insuficiencia. ¿Sí? Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? No, doctor. Gracias. Bueno, y tenemos otras dos válvulas, la válvula pulmonar, la válvula tricúspide, pues que también se enferman como las otras. Son válvulas que todas son importantes, por supuesto, y todas se pueden enfermar por cuestiones infecciosas, por cuestiones degenerativas, llámese fiebre reumático, alguna otra manifestación. Y bueno, pues la válvula pulmonar, bueno, pues también puede tener alteraciones congénitas, por ejemplo, estenosis o insuficiencia. Son alteraciones muy importantes, sobre todo en pacientes que son los recién nacidos. Imagínense, puede haber una atresia de la válvula pulmonar como de cualquier otra válvula, y las manifestaciones pues van a ser como muy similares, ¿sí? Y aquí la manifestación de insuficiencia cardíaca, de disnea, ¿sí? El paciente con insuficiencia cardíaca, los soplos, bueno, acuérdense ustedes que los soplos de la estenosis, de la válvula aórtica, de la válvula pulmonar, ¿sí? El soplo sistólico es cuando hay estenosis, ¿sí? Y entonces a eso le llamamos, esas válvulas le llamamos que son las válvulas ventrículo arteriales, válvula aórtica y válvula pulmonar, ¿sí? Todas las manifestaciones de insuficiencia cardíaca, bueno, pues van a ser como lo que nosotros vamos a andar buscando todo el tiempo. Y la auscultación, bueno, pues ese soplo en el foco pulmonar, pues como ya lo habían descrito la vez anterior, ¿sí? Y tratamiento de esto, bueno, el electrocardiograma. ¿Qué va a pasar con el electrocardiograma en estos casos? Bueno, creo que ese día no se pudo escuchar ahí el soplo, ¿sí? Pero ahí estamos viendo el ecocardiograma, como en ese arco ahí del lado derecho, pues se ve la válvula pulmonar, incluso se ve ahí esa regurgitación en color rojo. Sí, son imágenes muy claras que se pueden ver sin ningún problema en un ecocardiograma transtorácico en la cama del paciente, ¿sí? Bien, las causas de las de siempre. Y el tratamiento, bueno, pues un tratamiento para la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y yo decía el electrocardiograma. ¿Qué va a pasar con el electrocardiograma si tenemos una estenosis de la válvula mitral, de la válvula pulmonar? Bueno, pues, ¿qué cavidades del corazón van a estar sufriendo esa situación? Pues las cavidades derechas, ¿verdad? Y entonces vamos a tener dilatación de las cavidades derechas. Y en el electrocardiograma, pues vamos a tener datos que son acordes a eso, a la dilatación de las cavidades derechas. Si tú tienes ahí, ¿cómo vamos a ver, por ejemplo, la dilatación o la hipertrofia del ventrículo derecho? Bueno, pues según otra vez citando al señor Sokolov, pues vamos a ver las mismas alteraciones, pero al revés. ¿Qué quiere decir esto del revés? En lugar de ver heces profundas en B1, B2 como para la hipertrofia del ventrículo izquierdo, aquí vamos a ver muchas R's en B1 y en B2, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en las derivaciones 5 y 6? Pues en lugar de ver R's altas, vamos a ver a la inversa, heces profundas, sumamos lo mismo, más de 35, y entonces tenemos el dato para decir que tiene hipertrofia del ventrículo derecho. Sí, pero ¿qué más le va a pasar al ventrículo derecho? Pues se va a dilatar. Y ya hemos dicho que el tamaño, las dimensiones del ventrículo derecho, pues no mayor a 32 milímetros.
Si tiene más de 32 milímetros, está dilatado. Y el grosor de la pared del ventrículo derecho, bueno, pues no va más allá de a 5 milímetros de espesor, ¿sí? Cuando es más de eso, entonces tenemos hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? ¿Dónde más vamos a tener aquí estas, o qué más va a pasar? Bueno, vamos a tener afectación de la siguiente válvula, la válvula tricúspide. Si se dilata el ventrículo derecho, se va a dilatar en presencia de estenosis o de una lesión de la válvula pulmonar, pues vamos a tener dilatación del anillo de la tricúspide, y al haber dilatación de ese anillo, pues va a haber una coaptación deficiente de la válvula tricúspide y se va a generar una insuficiencia funcional. La válvula es normal, lo que se dilató es el anillo, por eso no cierra, y entonces tenemos insuficiencia. ¿Y qué le va a pasar a la aurícula derecha? Pues se va a dilatar, ¿sí? Y entonces vamos a tener insuficiencia cardíaca, por supuesto, pero dilatación de cavidades derechas. ¿Y qué va a pasar con la presión pulmonar? Bueno, pues a través de la insuficiencia tricuspidia, en un paciente con estenosis mitral, con cardiopatía isquémica, con problemas pulmonares, podemos medir a través de la insuficiencia tricuspidia, calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, todo esto se hace rápidamente a través de la ecocardiografía, ¿sí? Y el paciente con lesión estenótica o insuficiencia de la válvula pulmonar, bueno, pues creo que pues tampoco da mucha dificultad para el diagnóstico. No sé si aquí tuvieron algún electro, no me acuerdo si vimos un electro en cuanto a estenosis de la válvula pulmonar o insuficiencia de la válvula pulmonar, pero sería de las características como acabamos de mencionar, ¿sí? Y luego viene la radiografía, ¿sí? La radiografía, pues dependiendo de si está estenótica o está insuficiente la válvula, vamos a ver pues en el arco pulmonar justamente la diferencia, ¿eh? El arco pulmonar no es muy visible en el perfil izquierdo de manera normal, pero en este caso sí, o puede estar excavado o puede estar abombado, dependiendo de si estamos hablando de una estenosis o de una insuficiencia. El tratamiento para esta válvula, pues el tratamiento médico para insuficiencia cardíaca y el tratamiento invasivo, que puede ser a través de una valvuloplastía, catéter o incluso de una cirugía, ¿sí? Y poner también una prótesis mecánica con los mismos cuidados de las anteriores. Y ya hablábamos también, para terminar nuestro comentario, de la válvula tricúspide, ¿sí? Y la válvula tricúspide, bueno, pues también se enferma por las mismas condiciones, ¿sí? Y, bueno, pues la auscultación de esta es, vamos a tener un soplo también, ¿sí? Vamos a tener un soplo como en todas las enfermedades valvulares, ¿sí? Y de acuerdo a estas lesiones obstructivas, bueno, pues ¿cómo va a ser el soplo de la estenosis de la válvula tricúspide? Pues vamos a tener un soplo en la diástole, ¿verdad? Entonces los soplos de las válvulas auriculoventriculares son diastólicos, los soplos cuando son estenóticos, ¿verdad? Y los soplos de la estenosis de las válvulas ventrículo-arteriales son sistólicos, ¿sí? Y cuando tengamos soplos sistólicos, pues, o va a haber soplo sistólico en las válvulas auriculoventriculares cuando se trata de insuficiencia, como sería la válvula mitral o en este caso la válvula tricúspide, ¿sí? Y bueno, pues un soplo que también se va a irradiar, ¿sí? Los soplos tienen su punto de radiación muy importante, que tenemos que seguirlos, porque cuando uno dice, hay una palabra que ustedes no van a usar nunca, ¿sí? Porque no es correcto decir soplo plurifocal. Eso no existe, jóvenes. El soplo plurifocal no existe. Eso refleja
ignorancia en la auscultación o en el desconocimiento total de los soplos. Al soplo hay que ponerle su sitio de auscultación, ¿sí? Que lo puedes auscultar en otra parte, bueno, pues puede ser que se esté irradiando para allá, pero no es que sea originario de ahí. Entonces, soplo plurifocal no es correcto, ¿sí? Hay un soplo que le llamamos soplo inocente o soplo funcional, que se escucha en todo el mesocardio. Y si se escucha en todo el mesocardio, un soplo funcional tiene las mismas características, escucharlo en el foco aórtico, pulmonar, tricuspidio, mitral, va a ser la misma tonalidad y a ese soplo le vamos a llamar así, soplo funcional, ¿sí? Muy común en niños, en mujeres embarazadas, su último trimestre, básicamente, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay una cantidad aquí de datos que debemos tomar en cuenta para ir ubicando pues las lesiones de las válvulas, de las 4 que tenemos, ¿sí? Y de esa manera, bueno, pues el diagnóstico siempre terminará haciéndose un ecocardiograma. No siempre las insuficiencias de la válvula tricúspide y de la válvula mitral o pulmonar son quirúrgicos. Sí, las estenosis, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de esto? Pues creo que ya hicimos un recorrido rápido. A mí me interesaba comentarles esta situación de cuanto a las válvulas, y los tratamientos médicos pues son diversos, pero ya dijimos, siempre irán encaminados a mejorar la función cardíaca, o sea, van dirigidos para disminuir o tratar la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y bueno, pues aquí nomás hay de dos, o tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Bueno, no sé si hay comentarios, jóvenes. No, doctor. Todo bien, doctor. Entonces, creo que ya vamos avanzando aquí, ya vamos como a la mitad de nuestro curso, creo, ¿sí? Y pues mañana revisaremos, si no hay duda en este momento, mañana revisamos, son qué síndromes coronarios, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Pues muy bien, jóvenes. Pues mañana nos vemos con ese tema y platicaremos de ello, ¿vale? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor.